Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. El Padre dispuso un mensajero que preparara el camino. Como cuando el que va a sembrar la semilla necesita que la semilla caiga en buena tierra, él no va a ir primero a botar las semillas y después va a mandar a los bueyes a arar. No, el primero manda ¿a qué? A los bueyes a arar y después sí pasa con la semilla. Dios es lógico. Entonces, Dios manda primero ¿a quién? A Juan el Bautista, para que le recuerde la ley y que le recuerde lo corrompidos que estaban hasta en ese momento el pueblo de Israel. Esa es la realidad. Después de que la persona entiende que está corrompida, que este es el orden del evangelio, después de que la persona entiende de que merece la muerte, de que merece estar mal, de que merece estar en la situación en donde está, como lo expliqué la semana pasada, cuando la gente vio que definitivamente habían fracasado como nación, porque estaban siendo esclavizadas por una nación. Y aquí en este texto les voy a decir a ustedes, miren, en este texto está lo que estaban viviendo en ese momento el pueblo de Israel. Vamos desde el versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me motivaron a celos, me movieron a celos, con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos. Con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Qué hizo Dios? Les dio la espalda y los mandó a esclavizar. Con una nación que no es sensata. Claro, nosotros de Roma y de Grecia y de muchas cosas como Babilonia podemos decir que adquirimos muchos conocimientos. Pero esas naciones no tenían buenos reyes. ¿O a usted le parece muy sensato encerrar a personas a que se golpeen con otras en un coliseo romano y darle pan a la gente? ¿A usted le parece muy sensato que Roma cogiera a los cristianos del primer siglo y dejaran que los leones y los tigres devoraran a sus hijos delante de los padres para que maldijeran a su Dios? ¿A usted le parecía sensato eso? ¿Le parecía sensato de que una persona, un emperador, pudiera mandar a crucificar a quien quisiera en el pueblo de los hebreos y de los judíos? Pero es lo que escogió el pueblo, ¿no? Es lo que escogió el pueblo. Dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Vamos al versículo 24. Y aquí hay una figura que me conecta con Números capítulo 21, versículo 4, que es la serpiente de bronce. O sea, los va a volver a pasar por esa situación. Dice, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Entonces, esa lección que les dio en Números cuando estaban pasando por el desierto, en donde Dios se molestó porque ellos empezaban a quejarse del maná, empezaban a quejarse de todo el camino de que Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto, Dios dice, les voy a volver a mandar esas serpientes ardientes. Y esas serpientes ardientes son sombra y figura del pecado. Usted puede buscar en el canal de YouTube de la iglesia y puede buscar la serpiente de bronce. Y allí explico todo el recorrido de la serpiente de bronce, qué era la serpiente de bronce y con qué propósito fue hecho la serpiente de bronce, que está en Números capítulo 24, capítulo 21, versículo 4. Entonces, allí usted puede ver lo que está diciendo acá. Entonces, no solamente les está diciendo que los va a estorbar y los va a sacar como los aguiluchos salen del nido. O sea, van a volar, usted vuela porque vuela. O sea, él dice, los cogí yo como pueblo y ustedes me van a dar resultados. ¿Sí? O sea, no hay, o sea, no es que si usted quiere, amigo, no es que si a usted se le dio la gana. Cuando Dios toma a alguien y quiere hacer algo con esa persona, lo hace. El tema es que de uno está en que duela más o en que duela menos. He aquí delante de ti pongo la bendición
o la maldición, la salud o la enfermedad. Escoge tú, dice la escritura. O sea, Dios le da a usted a escoger. Dios le da a usted, pero ¿por qué me va tan mal? Porque usted escoge por ese lado, amigo. Porque usted escoge por ahí. ¿Por qué me va tan mal en la vida si yo soy un muchachito nomás de querendón? Digo yo a veces. Pero, ¿por qué uno se va por el camino que no es? Por terco, por falto de fe. Esa es la realidad. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor. Sus sueños, sus expectativas, si no están con Dios, como dice la Escritura, el que no hace riquezas conmigo, desparrama, dice la Escritura. El que no hace riquezas con Dios, desparrama. Y dice la Escritura que el impío está puesto para hacer riquezas para que finalmente el justo, como lo dije la semana pasada, tome posesión de esas riquezas. Usted verá. Y últimamente me he puesto yo a hacer este tipo de mensajes porque en esto consiste el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, dice la Escritura. ¿En qué consiste el reino de Dios? En el amor de Dios, claro está, pero también en la corrección. Entonces, Dios envía primero a su mensajero. Mire lo profundo de Mateo capítulo 11, en donde Juan el Bautista está siendo confrontado por su propia fe, en donde la duda ha tomado su corazón y en donde ¿quién le responde? El Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le responde con una firmeza y un carácter. ¿No les parece? Le dice, vayan y díganle a Juan el Bautista lo que ustedes están viendo. Pero Juan el Bautista ya lo sabía. Le dice, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista hasta en ese momento no entendía cuál era el propósito, como muchos de nosotros. Eso no solamente le compete a él. Todos nosotros tenemos problemas de fe porque tenemos expectativas demasiado altas. ¿Cierto? Nadie tenga un concepto mayor de sí mismo que el que debería tener. Entonces, a veces nosotros, por nuestro ego, por nuestro orgullo, porque hemos sufrido de pronto cuando estábamos pequeños y a veces nos hacemos promesas en donde yo voy a salir adelante y le voy a callar la boca a todo el mundo. Entonces, cuando viene la cuestión y cuando las cosas no están tan bien, entonces empezamos a pensar de que estamos fracasando y posiblemente ese sea el camino, el fracaso. Ah, es que usted tiene una mente conformista. No, yo no tengo una mente conformista, dijo mi esposa, soy realista. Pero no es ser realista el creer que todo nos va a ir mal. Yo me refiero al realismo es con respecto a que definitivamente si Dios dice que en la escritura que la corrección está dentro de las posibilidades y dentro de las cosas que debe pasar el ser humano, pues yo para qué me voy a poner a pelear con Dios. ¿Sí? Entonces, si la escritura dice que debemos pasar por desiertos, que debemos pasar por situaciones difíciles, pero que finalmente Dios nos va a exaltar y nos va a bendecir, pues yo prefiero no pelear con el que me está pasando por el desierto porque ya conozco yo los textos en donde el pueblo de Israel pasó por el desierto y empezaban a quejarse y adivina qué. Les iba peor. Lean la historia del pueblo hebreo. Lean cuando pasaron por todo el tiempo en el desierto. Termino con esto y es una reflexión que yo quiero que ustedes se hagan. Miren, en los textos se mencionan que el pueblo de Israel hizo una gran tortilla al salir de Egipto. Esa tortilla les iba a alcanzar para más o menos un mes de camino. Y precisamente ese era el, el trayecto, más o menos, porque en algunos casos dice que eran 10 días, pero usted cómo va a atravesar de un lado al otro, contándolos en kilómetros de un lado a otro en una línea recta, no, porque habían montes, habían vallados, habían lugares en donde era difícil el pasar, tenía que dar vueltas. Dejémoslo por ahí en unos, ¿qué le digo yo? Sí, dejémoslo por ahí porque de pronto a alguno le dio más hambre en el desierto, dejémoslo por ahí en 25 días. Se les acabó la tortilla, ¿sí? Desde el momento en el que se les acabó la tortilla, ellos empezaron a quejarse.
desde ese momento. Y empezaron a quejarse que nos hace falta pan, Dios les dio pan, que nos está quemando el sol, Dios les puso la nube, que en la noche hace frío, les puso la columna de fuego, que tenemos ganas de comer carne, se le salía la carne por las narices después al pueblo, que es una imagen horrible, ¿cierto? Entonces, yo quiero que usted piense en esto. Dios sabía que ellos iban a tener hambre. Sí. De hecho, cuando van a tomar la tierra prometida, les dice, porque yo, Jehová tu Dios, soy el Dios que te afligió y te hizo tener hambre en el desierto. Y te pasé por esto, para que tuvieras temor de mí. Entonces, si Dios fue el que pasó al pueblo por el desierto voluntariamente y los hizo tener hambre, o sea, Dios dijo, estos sacaron una tortilla para que les durara todo el camino. Pensaron en esa provisión. Vamos a permitir que pasen un tiempo más en el desierto. ¿Y les quitó qué? El alimento. Dios mismo los probó. Los tentó con eso que sucedió. Dios no tienta a nadie. Claro, hablando en tentación, para que ese texto está hablado para personas que creen que Dios los incita a pecar. No. Pero en esta cuestión, en donde Dios está probando al ser humano, es coger al ser humano y sacudirlo. Es una forma de tentar al hombre a decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué tipo de Dios tiene usted? Pues ahí es donde usted verdaderamente muestra si es creyente o si es un incrédulo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Vamos a ver qué empiezan a hacer después de que les empiece a faltar el pan. A ver si van a venir a mí, se van a inclinar, o si van a ir a quejarse pensando en Egipto. Y esto me va a servir para futuras generaciones y es la generación de hoy. Esto está puesto en la Biblia, ese texto en donde fueron pasados por todo el desierto para usted y para mí. En donde le muestra a Dios que Dios le aflige a usted. Como dice Lamentaciones 3:27, dice, porque dice, bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud. Que calle la boca y que ponga su rostro en tierra porque es Dios quien se lo ha puesto. O sea, Dios es el que le pone la carga a la persona. Porque no aflige Dios voluntariamente al hombre, sino lo hace por necesidad. Léase Lamentaciones 3:27 en adelante y usted se va a dar cuenta que Dios lo hace por necesidad. No porque quiera maldecirlo a usted. Es por necesidad, porque necesita trabajar con su vida. Entonces Dios le quita a usted la comodidad, le quita a sus hijos, a sus hijas, y le quita a las personas que tienen una comodidad, le quita la comodidad para que esas personas finalmente aprendan a caminar en el desierto. Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. No te olvides compartir, dale like, que con esto nos ayudas un montón. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.